gracias. Pues bienvenidos a Guanajuato, los que vienen de fuera, y bienvenidos a este encuentro, los que son de aquí de Guanajuato. Para mí es de veras una oportunidad muy importante de tener este encuentro con jóvenes y de alguna manera estrechar vínculos entre el ejercicio profesional y la academia, la formación de los futuros juristas. Cuando el secretario general de nuestro sindicato, José Luis Rangel Jantes, me hizo la invitación para estar con ustedes, en principio había pensado en un tema técnico-jurídico, pero después reflexioné y creo que va a ser de mayor utilidad que platiqué con ustedes sobre algunos consejos que yo le he llamado estudiar Derecho en serio. Y creo que la pertinencia de esta charla, de estos minutos que voy a estar con ustedes, es precisamente para motivarlos a aprovechar al máximo, sacarle todo el jugo que se pueda, no solo al tiempo que están ustedes en la universidad, sino también a todos los recursos jurídicos y tecnológicos que en este momento, afortunadamente, ustedes tienen a su disposición. La primera parte de mi charla va a ser de un tono motivacional y que incluso creo que es aplicable para cualquier joven en cualquier etapa de su vida y en general a cualquier persona para encontrar el sentido de lo que está haciendo. Algunas de las ideas que voy a compartir con ustedes las tomé de un libro extraordinario de Hal Urban que se llama 20 cosas que deseo que mis hijos sepan. Porque hay muchas cosas que parecen de sentido común, pero que en la vorágine de cosas, en la vorágine en la que vivimos, esto a veces no está en el Facebook, no está en el Twitter, y por lo tanto, nosotros no tomamos conciencia de la importancia de reflexionar sobre estos temas. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué estudio Derecho? Y podría haber muchas respuestas. Algunos dirán, porque mi papá es abogado, porque mi padrino es magistrado, porque a lo mejor me interesó, tengo este sentimiento de justicia, porque quiero luchar por cambiar las cosas en México, etcétera, muchas respuestas. Pero yo creo que en el fondo de todas ellas subsiste esta respuesta: porque quiero tener éxito en la vida. Y aquí es donde normalmente relacionamos éxito con dinero, pero esto no es así. Por lo tanto, debemos preguntarnos en serio qué debe entenderse por tener éxito. Y Hal Urban nos dice que el éxito en la vida se encuentra en hacer, no en obtener. Fíjense ustedes, en hacer y no en obtener. Y esto involucra que las personas exitosas aceptan la vida tal como es y no como deberían o como ustedes quieren que la vida fuera. Nos adaptamos a las circunstancias y desde luego somos creativos a esa realidad. Somos proactivos a esa realidad, pero partimos de esa realidad. Yo creo que uno de los mayores problemas, y que los psicólogos les llaman distorsiones cognitivas, es que nosotros no captamos la realidad como realmente es. En nuestra cabeza creamos una realidad diferente. Y yo creo que lo más importante es partir de la realidad, lo que realmente es la vida. Y en función de esto viene la responsabilidad.
Las personas exitosas aceptan la responsabilidad por sus propias vidas en lugar de culpar a otros o de esgrimir excusas. Es muy común en la vida cotidiana que le echemos la culpa al tráfico, al clima, al cambio climático, a que no hubo internet, a una serie de circunstancias, al compañero, a la mamá, al tío, al hermano. Y luego, si además estamos incluidos en ciertos ambientes, llega un momento que le preguntan a un muchacho: oye, ¿por qué tienes este pobre desempeño académico? No, es que fíjese que fui maltratado en mi infancia y ya desde mi abuelo hay ese padrón en mi familia, y se van a 3, 4 generaciones para atrás. Bueno, pues está muy bien, pero llega un momento en que uno tiene que asumir la responsabilidad de su vida, tomar las riendas de su vida, cambiar su realidad. Y esto es algo que caracteriza a las personas exitosas. Y eso involucra también decirle un sí a la vida, un sí proactivo. Y a pesar de todos los elementos negativos que pueda haber en la vida, pues asumimos responsablemente cambiar las circunstancias y damos lo mejor de nosotros independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Tenemos una actitud positiva frente a las cosas y vemos la vida como una oportunidad de desarrollarnos, de crear, de cambiar las cosas, y desde luego vemos las posibilidades que la vida nos da. Creo que estas son las características que en general mentalmente pueden caracterizar a las personas exitosas. Pero también hay algo que es muy importante, y es que el ser humano no vive aislado. Y en función de esto, pues sí, la gente exitosa tiene buenas relaciones. Yo creo que pocas profesiones tienen tanta importancia la cuestión de las relaciones públicas como la carrera y la licenciatura en Derecho. Entonces debemos tener buenas relaciones. Y aquí viene un punto que creo que es fundamental. En algún tiempo se hizo un estudio, fíjense ustedes qué interesante, un estudio con muchachos de barrios periféricos alrededor de la ciudad de Nueva York. Y por barrios periféricos podríamos decir que son barrios pobres, barrios con muchos problemas. Y se hizo el seguimiento de los niños a lo largo de su desarrollo. Y vieron a través de pruebas psicológicas que los niños que habían destacado ya como adultos, como profesionistas, eran los niños que desde chicos tenían muy claro el sentido, una dirección y un propósito a su vida. Y aquí eso es bien importante, porque dice por ahí una frase que a mí me gusta mucho. Dice: no hay puerto seguro para el que no sabe a dónde va. Entonces yo creo que es bien importante que la mente de todos y cada uno de nosotros tengamos muy claro a dónde vamos. Ya entré a la universidad, ya entré a la licenciatura en Derecho. Pues, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué quiero yo de esa licenciatura? Quiero ser un profesionista exitoso desde el punto de vista de lo que hemos visto, ¿no? Ser responsable, ser proactivo, tomar el dominio de mi propia vida. Entonces yo creo que esto es algo que debemos de no perder de vista, porque, insisto, en la cotidianidad, pues como que se nos olvida este sentido de dirección y de propósito. Algo muy importante también que caracteriza a las personas exitosas, y es su deseo de aprender. Y aquí viene esta cuestión que nos dicen que el niño, cuando está pequeño, tiene ese deseo
de aprender cosas y pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Somos adultos y se nos olvida ese niño interior y ya no queremos aprender. Nos volvemos viejos anticipados. Yo veo con mucha preocupación en las nuevas generaciones que todo lo saben. Ya no quieren aprender. Como que trayendo un teléfono inteligente, entre comillas, pues ya resuelven la mayor parte de sus problemas. Pero en el desempeño profesional y en la vida cotidiana, no todos los problemas los resuelve el Google. Entonces, esto es bien importante, de no olvidarnos, de incentivar este niño interior que todos tenemos, ese niño que pregunta, que se inquieta por lo que está viendo. Y desde luego, en el desempeño profesional, pues esto es perfectamente válido. El que ya se siente viejo y que lo sabe todo, pues es un fracasado. Porque como vamos a ver, pues el derecho cambia constantemente, hay cosas que salen todos los días y ahora hasta con hora de publicación la jurisprudencia se hace, pues eso nos obliga a estar continuamente aprendiendo. Y desde luego, pues hacer todo esto que les he dicho que caracteriza a una persona exitosa, pues no se queda en la teoría, sino que debe estar orientada a la acción. Y algo que también en este mundo, y sobre todo en este pobre país nuestro de todos los días, unas declaraciones muy tristes del presidente de la República, que dice que el problema de la corrupción en México, nadie está libre de ella. Y bueno, tal cual que incluso los caricaturistas del día de hoy, pues lo hicieron, lo semejaron a ese pasaje evangélico donde nuestro Señor le dice: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y ponen al pobre presidente de la República todo apedrado, ¿no? El león piensa que todos son de su condición, pues sí, pero creo que hay muchos mexicanos que estamos en la recta ejercicio de la profesión y que desde luego no nos regimos por esos parámetros morales que son deleznables. Y esto es importante porque se ha visto también que la ética genera rendimientos, que la ética profesional, esto es, altos niveles de conducta personal, finalmente nos trae éxito. Una persona que no es confiable, desde luego que no va a tener éxito en la vida. Ustedes saben ese lamentable chiste que hay, en que se parece un plátano a un abogado, en que no hay uno derecho. Pues yo creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, porque cada vez más la competencia profesional es más acérrima, es más difícil. Las personas exitosas distinguen también la diferencia entre existir y vivir. Una planta existe. Un artista famoso vive con pasión lo que hace. Y esto es importante porque no somos plantas. Queremos vivir y vivir plenamente. Aprovechar las oportunidades que la vida nos da, tener una actitud proactiva para cambiar las cosas. Ya que vimos lo que caracteriza en general a una persona exitosa, según este autor, Hall Urban, también es importante cuando nos preguntamos por qué estudio Derecho, que no perdamos de vista que la vida es dura y no siempre justa. Cuando uno está joven, piensa que pues esta situación, donde pues, me imagino que la mayoría de ustedes
viven en un hogar, que tienen resuelto el problema de alimentación, de vestido, les pagan su teléfono celular, les proporcionan el transporte de alguna u otra manera, pues se va a permanecer siempre. Pero pues la realidad es que no. Cada vez, pues aunque creo que hay la tendencia a que los jóvenes permanezcan más tiempo en el hogar paterno, pues va a llegar un momento en que ustedes se van a tener que valer por sí mismos. Con sus manitas tienen que ganarse pues el sustento. Y se van a dar cuenta que en nuestro país, como en todo el mundo, la vida es dura y no siempre justa. Yo les llamo la atención sobre esto, y eso es importante que tomemos conciencia plena de esto. Yo les puedo dar testimonio de lo que pasó con mi generación. Yo estudié en una universidad pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Mi generación de la Facultad de Derecho, que este año cumple 25 años de haber egresado, pues se compone más o menos de más de 2,000 alumnos. Cuando yo he tenido a lo largo de la vida necesidad de contratar un abogado, porque yo no puedo litigar por ser magistrado, pues me he dado de topes con la pared, porque muy pocos compañeros de esos 2,000 se dedican a la profesión jurídica. Y de los que se dedican a la profesión jurídica, pues con los dedos puedo contar a los cuales yo les encargaría un asunto mío. Fíjense ustedes qué grave es esto, una generación de 2,000 alumnos. Pues ahí es la cuestión que dice uno, bueno, pues ¿qué está pasando? Antes decía, un tío mío dice, es que antes los títulos profesionales valían. En los 50 del siglo pasado, 1950, y creo que eso permaneció en México hasta los 70, pues que una persona egresara de una universidad le garantizaba pues un ingreso razonable. Actualmente eso ya no es verdad. Las cifras y los datos, las estadísticas de profesionistas desempleados es abrumador y terrible. Curiosamente, en nuestro país, el segmento de la población que tiene mayor índice de desempleo es el de los profesionistas. Para técnicos, para personal no capacitado, hay empleo en este país, mal pagado desde luego, pero para los profesionistas no hay empleo. Ya sabemos el problema de los ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Y esto qué es por qué nos dice usted esto? ¿Qué viene al caso en esta plática de por qué estudio Derecho? Pues nada más para que ustedes toquen tierra y se den cuenta de la necesidad de ser los mejor preparados, porque solamente los profesionistas mejor preparados son los que pueden aspirar a tener un buen empleo. Esta es una condición que es claro, que es importante, que es impostergable que ustedes sepan. También dentro de esta plática introductoria, también es importante que tomemos conciencia de que en la vida vivimos por elección, no de casualidades. A algún profesionista se le preguntó que cuál era la razón de su éxito. Y él dijo, la razón de mi éxito radica en que he tomado buenas elecciones. Nosotros no elegimos venir al mundo y tampoco vamos a elegir, bueno, todavía no se puede, esperemos que no se pueda nunca, elegir el momento en que nos tenemos que morir. Sin embargo, entre el nacimiento y la muerte
se nos presentan incontables elecciones. Tenemos la libertad de elegir nuestro carácter. Tenemos la libertad de elegir nuestros valores, de elegir a las demás personas y las personas con las que me reúno. ¿No dice el refranero que el que se junta con lobos a aullar aprende? Entonces, esa es una libertad fundamental. ¿Cuántas personas están sujetas a proceso penal, incluso privadas de su libertad con una sentencia condenatoria, porque tomaron una mala elección y se juntaron con las personas que no debían? También tengo la libertad de elegir cómo debo de enfrentar la adversidad, de ver en los problemas una oportunidad para crear, para ponerme a prueba y no para irme para abajo. Tengo la libertad de elegir cuándo tengo que aprender. Ya vimos que esto es muy importante, tener esa ansiedad por aprender. Y yo también tengo la libertad de ser mente amplia o de ser mente cerrada. Soy una persona que todo lo sabe, un viejo anticipado, o soy ese niño que interroga, que pregunta, que investiga, que está inquieto por saber más. Tengo la libertad de elegir qué quiero lograr en la vida. Tengo la libertad de elegir qué quiero creer. Y lo más importante, creo, la libertad de elegir nuestro propósito. Y de ese propósito se desprende la libertad de escoger la actitud que queremos y deseamos tener en la vida. Aquí hay esta frase que me gusta mucho. El poder más grande que posee una persona es el poder de elección. Piensen ustedes que el poder más grande que tienen es esa libertad de poder elegir. Y de ese poder elegir va a depender que tengan éxito en la vida o que sean unos fracasados. Y ahora voy a insistir en lo de la actitud, porque durante todo mi desempeño profesional yo he escrito 2 libros sobre la cuestión de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Y en los 2 libros, algo que está presente siempre, sobre todo cuando se trata de seleccionar el mejor personal para integrarlo a los órganos jurisdiccionales, creo que la actitud es lo más importante. A lo mejor no es una lumbrera, pero tiene una buena actitud. Es una persona que llega temprano, una persona que tiene la disponibilidad de aprender, que corrige sus errores y no los vuelve a repetir. Creo que una persona con esas actitudes pues es más valiosa para cualquier organización que una lumbrera. Y aquí viene esta frase de Víctor Frank que es muy importante y les voy a contar el contexto de donde surge esta frase. Dice Víctor Frank: a una persona se le puede quitar todo menos una cosa, la última libertad humana, la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia, la posibilidad de elegir su propio camino. Víctor Frank es autor de un libro muy famoso, te lo recomiendo ampliamente: El hombre busca el sentido. Tan importante es este libro que es
el punto de inicio de toda una corriente en la psicología moderna. Viktor Frankl estuvo preso en un campo de concentración nazi. Y Viktor Frankl aprovechó esos momentos en ese lugar tan horrible para entender la naturaleza humana. Y él vio cómo había personas que en cuanto llegaban al campo de concentración tenían una mala actitud. Personas que se dejaron morir literalmente. Personas que en su desesperación se lanzaban a las cercas. Personas que no se adaptaban a esos campos de concentración. Y por otro lado, aún en ese ambiente tan terrible, imagínense Auschwitz, Treblinka, en ese ambiente tan terrible, hubo personas que tuvieron una buena actitud, que haciendo uso de su libertad, eligieron sobrevivir. Y tenemos los testimonios de muchas personas con sus brazos tatuados con el número de presos que eran, pero que sobrevivieron. Incluso, pues, gracias a eso, pues, se originó el nacimiento del Estado de Israel. Entonces, es la actitud en la vida la que nos permite finalmente sobrevivir y, desde luego, como venimos en esta línea que venimos desarrollando, tener éxito. Otro punto importante que Hall Urban destaca en esas 20 cosas que él quiere que sus hijos aprendan y que no se las enseñan en ningún lado, es que los hábitos son la clave del éxito. Dice Ormandino, a decir verdad, la única diferencia que existe entre quienes fracasan y quienes tienen éxito en la vida es la diferencia entre sus hábitos. Aristóteles dice, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, es un hábito. Hay que llenar nuestra vida de buenos hábitos. Buenos hábitos como hacer ejercicio. Buenos hábitos como leer. Buenos hábitos como oír música. Buenos hábitos como meditar. Y buenos hábitos también en el momento en el que ustedes están, de aprovechar al máximo la universidad. Dedicar 20 minutos a cada materia todos los días y no esperarte hasta el final del examen, el día anterior al examen. Leer un libro de cada materia por lo pronto, y no porque me lo pida el maestro, sino porque yo quiero ser un profesionista exitoso. Piensen, de veras seriamente, ¿qué hábitos les permitirían a ustedes ser mejores? Yo les pregunto, y es terrible lo que está pasando en esta época, ¿cuánto tiempo le dedicamos al teléfono celular? Bueno, si aprovecháramos el teléfono celular, pues para tener cosas que valgan la pena. En mi página de Facebook, básicamente mis contactos son jurídicos y nos compartimos libros, artículos, opiniones, tesis de la Corte, casos de la Corte Interamericana. Bueno, ese es un buen hábito. Yo tengo el hábito de que cada mes reviso el tomo respectivo del Semanario Judicial de la Federación en su versión impresa. Tengo 20 años de tener ese hábito. Bueno, piensen ustedes, ¿qué hábitos puedo hacer, puedo ponerme en la mente para ser mejor estudiante, para aprovechar más el tiempo? Pero pues todo esto que les di, todo esto
si ustedes no están motivados para hacerlo? Bueno, pues todo este rollo, pues sí, todo este rollo, porque sinceramente yo veo con preocupación pues la mala calidad en la preparación de los abogados y los grandísimos retos que en este momento tiene la profesión jurídica. Entonces, piensen ustedes que desde adentro de ustedes deben buscar motivarse para ser buenos profesionistas. Salvo el que tenga la vida resuelta y sea hijo de millonario o de político mexicano, pues los demás, pues yo creo que tendríamos que buscar la manera de motivarnos desde adentro, pues para buscar ser personas de éxito y ser verdaderos profesionistas exitosos. ¿Y cómo me puedo motivar? ¿Cómo es que yo puedo lograr motivarme desde adentro? Primero, debo desear las cosas. Yo sinceramente quiero ser un profesionista exitoso, quiero ser un buen abogado, que me tengan miedo en los juzgados, que tenga que escoger mis clientes. Bueno, debo desearlo primero. Segundo paso, debo creer firmemente que lo puedo lograr. Yo estoy seguro que lo puedo lograr. Y tercero, y esto es parte de toda la cuestión neurolingüística y claro, el efecto de un libro que se llama El Secreto, me tengo que visualizar logrando eso que yo deseo. Tengo que tener esa visión de futuro y me tengo que ver como un profesionista exitoso. Desearlo, creerlo y visualizarlo. Esos son los tres pasos para motivarnos realmente a ser profesionistas exitosos. Piensen que las metas que se fijen ustedes son sueños con fecha de vencimiento. Si nada más son ensoñaciones, pero no les ponen fecha de vencimiento, pues no sirven para nada. Pero todo esto podría ser un rollo esotérico si no realmente pensamos que nada sustituye el trabajo esforzado. Pues todo esto se concreta en trabajo, en que tenemos que dedicar esfuerzos todos los días para, si en realidad queremos ser profesionistas exitosos. Yo les comento algo que a mí me impactó mucho. El padrino de mi generación de la Facultad de Derecho fue el doctor Jorge Carpizo MacGregor, que en paz descanse. Yo creo que uno de los juristas más brillantes que ha tenido este país. Mi pasión por el derecho constitucional surgió a partir de que en unas vacaciones leí uno de los grandes libros de la literatura jurídica mexicana, que es ese gran libro de Jorge Carpizo que se llama La Constitución Mexicana de 1917. Un libro extraordinario, chiquito, como las grandes obras maestras, un libro chiquito, pero es una obra maestra. Se lo recomiendo yo mucho. Y don Jorge Carpizo decía algo muy serio. Ustedes recordarán, a lo mejor bueno, no recordarán, pero bueno, se los comento yo, que dentro de los múltiples cargos que tuvo don Jorge Carpizo fue el haber sido rector de la universidad. Y en ese ánimo de querer cambiar las cosas, él hizo un diagnóstico de cómo estaba la UNAM. Ese diagnóstico se llamó Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional. Y finalmente él lo explicó. Yo tuve la oportunidad de estar en esa explicación y bien decía don Jorge Carpizo: las lagunas que tiene uno en su formación en la licenciatura son muy difíciles de colmar en la vida profesional.
Las lagunas que ustedes dejen en su formación en la licenciatura van a ser muy difíciles de colmar en la vida profesional. Tuve un extraordinario maestro de Derecho Procesal Civil que nos insistía mucho en la clase: pregunten, aquí sí se vale a hacer el ridículo, no en el juzgado. Entonces, es bien importante todo esto que estamos viviendo, porque a ustedes les está tocando aprender una serie de cambios importantísimos en el derecho en México, que involucran una preparación todavía más fuerte, que involucra más factores, más habilidades que la formación que tuvimos nosotros de las generaciones anteriores. El mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de esforzarse en el trabajo que lo merece. Y esta frase es de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el trabajo que le dediquen ustedes en su formación como abogados realmente es un trabajo que vale la pena, que merece que ustedes se esfuercen. Y algo que también se nos olvida, que toda elección implica una renuncia. Si quiero yo dedicarme en serio a prepararme como abogado y no tener lagunas en mi formación como abogado que después lamente, pues tengo que renunciar a varias cosas. Pues a lo mejor a limitar el horario de la novia o del novio, a limitar la vida social, a limitar muchas cosas, las horas que yo dedico en el Facebook o en el internet en general. Pero esa es una renuncia que tengo que hacer. No se puede todo en la vida y tenemos que establecer prioridades. Y su prioridad, jóvenes, su prioridad es aprovechar al máximo la universidad. Esta frase dice: decide qué es lo que deseas, qué estás dispuesto a dar a cambio, establece tus prioridades y ve a trabajar. Hay que establecer prioridades. El recurso más importante que tenemos en la vida es el tiempo. El recurso más importante que tenemos en la vida es el tiempo. Y por ello tenemos que planear cómo voy a aprovechar mi día al máximo. La vida todos los días nos da un regalo. En un día completo, esas 24 horas, ¿cómo las voy a aprovechar? Planear. Es increíble, pero cuando uno se pone a hacer una planeación y va uno fijando horarios y tiempos, y hace uno un recuento después de una semana y dice: ¿cómo pude hacer tantas cosas? Pero si uno va navegando como un barco sin destino a lo que la vida nos vaya presentando, pues lógicamente no vamos a tener resultados. El tiempo es vida, es irreversible e irreemplazable. Si pierdes el tiempo, pierdes la vida. Pero si utilizas bien tu tiempo, utilizas bien tu vida y haces de ella lo mejor. Y aquí viene ya. Vamos aterrizando en lo que me interesa. Estudie. Finalmente, el mayor consejo, después de todo este marco importante de cosas valiosas en la vida, y que no nos enseñan expresamente, pues está la cuestión de estudiar. Dice Eduardo J. Couture: ¿qué abogado puede abrigar la seguridad de conocer todas las disposiciones? ¿Quién puede estar cierto de que al emitir una opinión ha
ha tenido en cuenta en su sentido plenario y total ese imponente aparato de normas? Además, por si su cantidad fuera poca, ocurre que esas normas nacen, cambian y mueren constantemente. En ciertos momentos históricos, las opiniones jurídicas no solo debían emitirse con su fecha, sino también con la hora de su expedición. En México ya pasa así, la jurisprudencia de la Suprema Corte aparece con hora de publicación. El abogado, como un cazador de leyes, debe vivir con el arma al brazo, sin poder abandonar ni un instante el estado de acecho. En su caso más difícil y delicado, dice Couture, en aquel en que se ha abrumado a su adversario bajo su peso de su aplastante erudición de doctrina y de jurisprudencia, su contrincante se limitará a citarle un artículo de una ley olvidada o escondida. Y entonces, una vez más, una palabra del legislador reducirá a polvo bibliotecas completas. Como todas las artes, dice Couture, la abogacía solo se aprende con sacrificio, y como ellas, también se vive en perpetuo aprendizaje. Por eso es que uno de los mandamientos del abogado es estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no se sigue sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Ya que hemos puesto en un contexto estos 9 de los 20 consejos que da Paul Urban, ya quisiera yo aterrizarlo en cosas muy concretas, en consejos más prácticos para ustedes y que de todo corazón quiero compartirles como fruto de esa experiencia profesional ya de 25 años. Poner atención en clase. Ya se levantaron para ir a la universidad, ya se bañaron, ya están listos, ya tomaron el transporte o el carro y ya están en la universidad, ya están en clase. Aprovechen el tiempo. Y en lugar de estar pensando en una bola de tarugadas o estar chicheando con el compañero viendo el teléfono celular, aprovechen la clase. Así de fácil. Yo de veras, uno de mis hijos es así, no toma apuntes porque él es auditivo y él sabe que si pone atención en clase ni necesita apuntes ni necesita repasar nada. Claro, eso ahorita comentamos que no es totalmente bueno, pero qué bueno, ya pongo atención en clase, ya entendí lo que me explicó el maestro. Pues para el ejercicio profesional y desde luego para el examen. Porque hay que estudiar no para pasar el examen, sino para ser un profesionista exitoso. Pero pues ya están en clase, aprovechen la clase. Tomar buenos apuntes y complementarlos. Yo cuando estaba en la universidad y en la maestría, pues tomo yo apuntes que nadie me pide porque solo yo los entiendo, a base de cuadros sinópticos y mapas mentales. Pero resulta que a veces ni yo mismo me entendía. Pero nunca faltaba una compañerita de esas muy aplicadas que tenía una extraordinaria letra y que hacía una versión taquigráfica de la clase, ¿verdad? Bueno, se le pedían sus apuntes, sacaba la copia y bueno, de esa manera completaba uno los apuntes. Tercer consejo, por lo menos un libro de cada materia deben haber leído. Un libro de cada materia. Yo recuerdo que este consejo me lo dieron en primer semestre y yo lo seguí al pie de la letra. Cada que iba a empezar una materia, preguntaba qué libro nos recomienda el maestro, ¿no? ¿Qué libro nos recomienda? Claro que ahorita hay un problema bien serio en la doctrina jurídica. La doctrina jurídica en muchos casos se ha quedado rezagada.
Todavía es increíble que muchas materias se estudien con libros que se redactaron en los 50 del siglo pasado. Pero también hay que reconocer que esas grandes obras, como el derecho constitucional de don Felipe Tena Ramírez, el derecho administrativo de Gabino Fraga, el derecho civil de Regina Villegas, pues son obras maestras que recogen los principios generales de cada materia. Entonces, creo que sí nos da un acercamiento a los temas. Claro, lo ideal es que la obra estuviera actualizada. Lo ideal es que tuviéramos textos cada vez más cercanos a ese dinamismo que tiene el ordenamiento jurídico. Aquí hay que estar muy pendiente porque Oxford University Press pues hace un esfuerzo muy importante de tener una gran cantidad de obras y tiene ese propósito de mantenerlas actualizadas. Flores Editores, por ejemplo, se dio a la tarea de estar documentando todo el cambio en el sistema procesal penal al sistema acusatorio. Entonces hay que estar muy pendiente de las novedades jurídicas y desde luego sus maestros deben ser guías en qué libro deben haber leído, haber estudiado por cada materia. Yo les cuento una anécdota que es muy importante. Yo creo que una de las materias más importantes de la licenciatura en Derecho, todas son importantes, pero hay unas más que otras. Una de las más importantes, pues es la teoría de las obligaciones en Derecho Civil. Yo tomé teoría de las obligaciones con el doctor Ignacio Galindo Garfield. Pues para poder llegar al 10 en su materia, había que haber estudiado 3 libros. El que nada más leyó 2 sacó 8, y el que nada más leyó 1 sacó 7. Entonces, a ese nivel de exigencia, pues es que uno se prepara en las materias más importantes. Yo sí les llamo la atención en esto. Revisen cómo estudiaron teoría de las obligaciones. Revisen cómo estudiaron derecho constitucional y derechos humanos. Y revisen cómo estudiaron su teoría general del proceso. Yo creo que abogado que sabe esas 4 cosas, pues ya puede salir a la calle, ya puede entender cómo funciona el sistema jurídico, ya puede de alguna manera superar, pues digamos que con muletas, pero pues esas lagunas que tuvo en la universidad. Estudiar la ley y la jurisprudencia, conjuntamente con la opinión de los tratadistas o el maestro. Les voy a contar una anécdota muy reciente. Me invitan los jueces del estado de Guanajuato a que les dé un curso que fue el mes pasado en Celaya, en Salamanca, con motivo de mi último libro que desarrolla el tema de la reincorporación en México del control difuso. Y los jueces, principalmente los jueces civiles del estado, pues tienen muchas dudas, porque dentro de la obligación que ahora tienen de realizar el control difuso, pues los obliga también, en el caso concreto de los jueces civiles, a aplicar una jurisprudencia, si bien es genérica, de la Suprema Corte sobre lo que se llama el divorcio incausado. Del diálogo con los señores jueces y el estar viendo la ejecutoria de la Suprema Corte, de la primera sala, de la cual se desprende esta jurisprudencia de derecho incausado, me di cuenta que el derecho civil, tal cual yo lo estudié, el derecho de familia, ha cambiado diametralmente. Ahorita yo les pregunto qué caso tiene que en un curso de derecho familiar se expliquen las 17 y 18 causales de divorcio, si en México la Suprema Corte ya las derogó. Pero además, todo lo que deriva de esa ejecutoria de la Suprema Corte,
Entonces, si no estudiamos derecho con la jurisprudencia, estamos perdidos. Yo recuerdo que todavía cuando yo estudié derecho, pues la jurisprudencia era algo así todavía como para iniciados, y además para iniciados con mucho dinero, porque la jurisprudencia se editaba por una empresa privada, Ediciones Mayo, y la compilación costaba mucho dinero. Después de que me recibí, que recibí algún dinerito, lo primero que hice fue comprarme ese apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Ahora ustedes lo tienen gratis, la página web de la Suprema Corte. Pues yo les diría, cada vez que tengan un tema de derecho civil, de derecho penal, de derecho laboral, de cualquier rama del derecho, vean la jurisprudencia. Porque a lo mejor lo que dice el tratadista, a lo mejor lo que dice su maestro, y a lo mejor lo que dice la ley, pues ya no es el derecho positivo, porque es la jurisprudencia finalmente la que los jueces están obligados a reconocer como derecho positivo y a aplicar en el caso concreto. Yo recuerdo que, por ejemplo, el derecho del trabajo, a mí me lo enseñaron muy teórico. Cuando llego a la Suprema Corte y empiezo a proyectar contradicciones de tesis de materia laboral, pues honestamente les puedo decir que los libros de doctrina de derecho laboral no sirven absolutamente para nada. Mejor tomen el volumen correspondiente a la materia laboral del último apéndice de la Corte, o pongan en la base de datos y pongan jurisprudencia de la segunda y de la cuarta sala en la integración anterior, y eso va a ser más útil que estudiar cualquier libro de derecho del trabajo. La jurisprudencia, por cierto, hay un chiste muy bueno. Dicen que bajaba Moisés del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos y empezó a leerles los mandamientos a los judíos, y todos los judíos más o menos entendían los mandamientos, estaban de acuerdo, se les hacían lógicos, y cuando llegan no fornicarás, empezaron los chiflidos y las inquietudes, ¿no? Ya Moisés les dijo, no, tranquilo, eso dice la ley, falta ver que diga la jurisprudencia. Entonces, pues nos parece broma, pero bueno, ¿qué dicen los códigos civiles que es el matrimonio? ¿Y qué dice ahora la jurisprudencia que es el matrimonio? Yo no me lo pregunto. Aquí es un ejemplo de carne y hueso, concreto, de mucha disputa, de cómo la jurisprudencia vence. Otra anécdota muy importante de jurisprudencia, y me disculparán las damas presentes. Dice que llega un abogado que era amigo de uno de los ministros de la Corte a preguntarle, consultarle de un asunto, y ya le platica el asunto el abogado al ministro de la Corte, y el ministro de la Corte se le queda bien y dice, oye, pues ¿para qué me dices? Pues ese asunto ya está resuelto en la jurisprudencia. Ya se va a su computadora, le imprime la tesis, se la entrega al abogado. No, dice el abogado, esta tesis no es aplicable. ¿Cómo que no es aplicable? Es exactamente el caso que tú me estás platicando. No es aplicable, porque si me la aplican me friegan. Entonces, pues así es la jurisprudencia, ¿verdad? Dicen que la jurisprudencia a veces no convence, pero vence. De ahí la importancia de que aprendan a utilizar la base de datos del IUS. Actualmente, el Semanario Judicial de la Federación es el sitio web de la Suprema Corte. Es un subsitio de la página de la Suprema Corte que se actualiza semanalmente. Y a cada tesis se le pone la hora en la que se incorpora a esa base de datos. Ahí dentro de la página web de la Suprema Corte ven que hay un manual del usuario. Bájenlo. Si quieren, ya después nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto les puedo dar un curso de jurisprudencia que creo que es muy importante para entender también el manejo. Pídanlo en su escuela, porque es bien importante manejar la jurisprudencia, y creo que esto es básico.
Si quieren ser buenos abogados, tienen que manejar jurisprudencia y sacarle el máximo provecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha puesto a disposición de todos los ciudadanos del mundo, porque no solo de México, ya el Internet es global, un buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Se lo recomiendo mucho. Al principio tenía algunas fallas, ahora ya se separó entre sistema universal y sistema interamericano. Se lo recomiendo mucho. Buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Hay que saberlo usar como la base de datos del news. Leer. Es imposible que sean buenos abogados si no leen. Hay muchas debilidades estructurales en la capacidad lectora en México. No van a ser buenos abogados si no saben leer, si no comprenden lo que leen. Si tienen esas deficiencias, hay que ponerse a trabajar para superarlas. Y hay que leer. La verdad, con mucho pesar, yo que soy un enamorado de la novela histórica, digo yo, de todo lo que se está perdiendo la gente porque ya no lee más de 40 caracteres en el Twitter, ¿no? Los libros son maravillosos. Los libros son esos dispositivos que nos permiten imponer aplicaciones en nuestro cerebro. La gente que lee ve el mundo diferente. Hay que leer. Leer lo que quieran. Desde luego, tiene que ver con derecho, pero en sus ratos yo soy lo que quieran. Lo que quieran. Harry Potter, lo que ustedes quieran. Pero hay que leer. Hay que perfeccionar ortografía y redacción. Si bien es cierto que actualmente ya muchas materias se están volviendo orales, sigue prevaleciendo nuestra justicia de papel. Los que se van a incorporar como abogados al servicio público, indispensable, ortografía y redacción. Y dentro de los múltiples retos que los cambios en el sistema jurídico nos está dando, es que ahora los abogados tienen que ser grandes oradores, como antes, como en Grecia y en Roma, como Lisías y Cicerón. Es importantísimo ahora. Fíjense ustedes el reto del sistema acusatorio, por ejemplo, en los cursos que se dieron en el Poder Judicial, tanto local como federal, se daba oratoria para los futuros jueces. Entonces, básico, si no hay en la escuela esa materia, vean los talleres. Hay muchos medios de cómo poder tener un buen taller de oratoria. Desde luego, ustedes no pueden tener pretexto para no manejar bien la computadora. Manejar perfectamente los programas del Office es indispensable. Visitar sitios jurídicos y mantenerse actualizados. Ustedes deben tener una lista de favoritos en su computadora donde están recurriendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Biblioteca Digital de la Suprema Corte. Hay una serie de revistas jurídicas, Dialnet, por ejemplo, que tiene revistas jurídicas en full text, importantísimo. Saber manejar el Google académico y una serie de buscadores especiales que tenemos para abogados. Me dicen que algunos de ustedes vienen de Texcoco, ¿es cierto, verdad? Bueno, desafortunadamente en Texcoco no hay Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, pero los que están en Guanajuato, sí tenemos una Casa de la Cultura Jurídica. La verdad, sáquenle provecho. Son las bibliotecas jurídicas más importantes de cada localidad. Son libros que no se mueven, están estancados ahí. Hay que sacarle provecho a la librería, a la biblioteca, a los cursos y conferencias. Un consejo de índole práctico: inscríbanse a todo lo que hay ahí. Son cursos gratuitos. Claro, hay algunos que son
son para profesionistas, pero para los que son para estudiantes, vayan a todos los cursos, algo se les ha de quedar. Un buen diccionario jurídico, tienen que tener un buen diccionario jurídico, claro, ahora lo pueden tener digital, lo pueden ubicar digitalmente. Yo recomiendo la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El derecho se hace a través de las palabras. En el derecho las palabras involucran toda una realidad. Nuestra labor es muy similar a los exégetas de la Biblia. El derecho es un acto de lenguaje, dice Jürgen Habermas, y yo diría que es el supremo acto de lenguaje, porque de una palabrita depende que a una persona se le condene a cadena perpetua y en otras latitudes a la privación de la vida o no. Por eso los conceptos jurídicos son tan importantes. Actualmente, desde luego, el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, es muy importante que ustedes sepan cómo manejarlo. Por eso el buscador jurídico avanzado de la Suprema Corte. Ver el canal judicial de la Suprema Corte. La programación del canal judicial de la Suprema Corte es muy importante. Hay películas, hay series, hay encuentros. Vean las sesiones del Pleno. Creo que cada vez que uno ve el canal judicial, y lo pueden ver en internet, pueden sacar cosas de mucho provecho. Aprovechen ese recurso del canal judicial, que esperemos que pronto va a estar ya en televisión abierta. Y desde luego, ya algo también que creo que es muy importante, es que conozcan los distintos ámbitos de desarrollo profesional. Que trabajen en una notaría, en un despacho penal, en un despacho civil, que hagan prácticas en un juzgado de distintas materias, etc. Para que más o menos ustedes vayan viendo qué es lo que les gusta hacer. Mi primer trabajo jurídico fue de pasambres en una notaría. Y la verdad, en mi ejercicio profesional, yo agradezco ese tiempo que pasé en la notaría. Una vez en una sesión del Pleno del Tribunal, salió ahí un tema notarial y yo lo resolví muy rápido. Hasta me preguntaron los compañeros, ¿y tú por qué sabes todo eso? Pues porque estuve de pasambres en una notaría. Y pues ahí iba cargando todavía en ese entonces los librotes a recabar, las firmas y todo. Bueno, ahora ya son folios, ya es más fácil. Pero aprende uno. Ve uno cómo es la realidad. Dicen que el derecho se aprende con la ley, la doctrina, la jurisprudencia por un lado y un expediente por el otro. Si no vemos el ámbito práctico, nos quedamos a la mitad del camino. Finalmente, recuerden ustedes que la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Yo los invito a trabajar arduamente para lograr el mañana promisorio, pero para cada uno de ustedes, y dar ese paso que en la filosofía aristotélica se caracterizó como el de la potencia al acto. Estoy yo en la universidad, estoy en potencia como abogado, pero quiero desarrollarme, quiero ser un profesionista exitoso. Tengo que dar ese paso de la potencia al acto. Ángel Osorio, en esta obra maravillosa, El alma de la toga, dice: en fin, todas las reglas del trabajo pueden reducirse a esta. Hay que trabajar con gusto, logrando acertar con la vocación y viendo en el trabajo no solo un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales. El trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo, es insoportable esclavitud. Si ustedes ven el tiempo y su preparación como abogados de una manera diferente a esta,
a una manera de no verlo con gusto, pues va a ser para ustedes una insoportable esclavitud. Véanlo con gozo, véanlo con entusiasmo, piensen en un futuro promisorio para cada uno de ustedes. Trabajen con amor a su profesión, con entusiasmo, porque para encontrar la justicia, dice Piero Calamandré, es necesario serle fiel. Como todas las divinidades, la justicia solo se manifiesta a quienes creen en ella. Pues les agradezco mucho que me hayan soportado. Creo que algo espero que les deje yo. Yo tengo esta página de Facebook, incluso estamos tomando el video de esta plática para subirlo allá, o si alguien quiere repasar. Tengo varias conferencias, ahí platico el contenido de mis libros. Es esta página de Facebook, Justicia y Derechos Humanos. Les agradezco mucho, muy amables, ¿eh?